Historias. Esta historia se titula El perro negro. Mi abuela solía contarme muchas historias, pero había una en particular que siempre relataba con un tono más serio, con ese brillo extraño en los ojos de quien revive un recuerdo que no ha logrado olvidar del todo. Era la historia de mi abuelo y su encuentro con algo que no pertenecía a este mundo. Mi abuelo era un hombre de costumbres, muy malas costumbres, según mi abuela. Le gustaba la parranda, quedarse hasta tarde en las cantinas de su natal Metepec, Estado de México, y regresar a casa cuando la noche ya cubría el pueblo con su manto de sombras. En aquellos años, las calles eran aún más silenciosas que ahora, con solo unas cuantas luces titileando en las fachadas de las casas, alumbrando apenas lo suficiente para ver el camino. En una de esas tantas noches de regreso, mi abuelo tomó el camino de siempre, un callejón angosto y largo, donde el eco de los pasos se multiplicaba entre las paredes. Era un atajo que conocía bien, pero esa noche, justo al dar la última vuelta antes de llegar a la casa, algo se interpuso en su camino. Un perro negro. Pero no era un perro cualquiera. Era enorme, de pelaje opaco y áspero, con un porte amenazante. Sus ojos, aunque oscuros, reflejaban una luz tenue y maligna. Gruñía bajando, enseñando los dientes con una ferocidad contenida. Mi abuelo, aún con el alcohol nublándole el juicio, agitó su sombrero en un intento de espantarlo. El animal se apartó unos pasos, lo suficiente para que él pudiera entrar a casa, pero algo en su comportamiento le pareció extraño. Cuando cruzó la puerta y se asomó con sigilo, el perro ya no estaba. No había huellas en el suelo, ni el eco de sus pasos alejándose. Solo la calle vacía, bañada por la débil luz de los faroles. La semana pasó sin incidentes y mi abuelo no pensó más en el asunto. Hasta el domingo, cuando en misa el sacerdote pronunció unas palabras que le hicieron estremecer. Si alguna vez se encuentran con algo que no pertenece a este mundo, dijo el cura, con voz solemne, quítense el sombrero y muestren el lugar donde cayó el agua bendita el día de su bautizo. La presencia desaparecerá. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía por qué, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Esa misma noche la historia se repitió. Otra vez la cantina, otra vez el callejón, pero esta vez cuando dobló la primera esquina, el perro ya estaba ahí, como si lo estuviera esperando. Mi abuelo se detuvo en seco. No podía ser el mismo perro. ¿O sí? Trató de espantarlo de nuevo, pero esta vez el animal no se movió. Su respiración era pesada, como si un bufido saliera de sus entrañas. Sus ojos, antes oscuros, ahora ardían con un resplandor rojizo intenso como brasas encendidas. Y entonces vio algo que lo dejó sin aliento. El animal exhalaba humo. Cada vez que gruñía, una áspera nube salía de sus fauces, como si estuviera ardiendo por dentro. El terror lo golpeó. Recordó las palabras del sacerdote y con manos temblorosas se quitó el sombrero y mostró su cabeza. El perro desapareció en un parpadeo como si nunca hubiera estado ahí. Mi abuelo tragó saliva, aceleró el paso y dobló la última esquina, sintiendo el alivio al ver su casa a solo unos metros. Pero antes de llegar, el aire se volvió pesado y una presencia oscura se manifestó delante de él. El perro estaba de nuevo ahí, solo que esta vez era más grande. Sus ojos brillaban con un resplandor casi cegador, su hocico dejaba escapar un vapor espeso y caliente, y su sombra se alargaba como si no perteneciera a este mundo. Mi abuelo gritó y volvió a hacer la señal con su sombrero. El animal se desvaneció, pero el aire seguía sintiéndose denso, cargado de algo que no se podía ver. Cuando por fin llegó a la puerta, sintió un aliento ardiente detrás de él. Algo estaba justo a su espalda. Preso del pánico, golpeó la puerta con todas sus fuerzas. ¡Ábreme! ¡Ábreme ya! Dentro, mi abuela despertó asustada, pensando que lo habían atacado. Corrió y abrió la puerta, justo a tiempo para verlo desplonarse en el umbral, sudoroso, temblando como una hoja. Cuando logró calmarlo con un café caliente, mi abuelo le contó todo entre susurros. Con los ojos vidriosos,
y las manos aún aferradas a la taza. «Te lo dije», fue lo único que respondió mi abuela, furiosa y preocupada. «Eso te pasa por llegar tarde». Esa fue la última noche que mi abuelo salió de parranda. Desde ese día, no dieron las 8 sin que él estuviera en casa, sentado en su silla, mirando con recelo hacia el callejón. Porque, aunque nunca más volvió a ver al perro, hasta el último día de sus días, mi abuelo juró que cuando el viento soplaba en las noches sin luna, él podía escuchar la respiración del animal detrás de él. Buenas noches.